Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina. Bienvenidos a la continuidad informativa del País Elige. Aquí con Esteban Trebuch vamos a cerrar la noche con el análisis de lo que pasó. La noche arrancó de esta manera, con Massa reconociendo la derrota incluso antes de que se conocieran los resultados. Massa dijo que había perdido, reconoció la derrota y a partir de ahí empezó lo definitivo de esta noche. Buenas noches, Esteban. Gracias, Rolando. Se abre una nueva era en Argentina, nace y alumbra un nuevo país. Veremos si ese país es más justo, más serio, más responsable, con más inseguridad y demás, pero se inaugura una nueva era política, la era del liberalismo. Hoy el país ha quedado pintado de violeta. Hoy el pueblo es liberal si se lo toma en la foto de la cantidad de votos. Casi 3 millones de votos de diferencia entre el candidato y presidente de la Nación, Javier Milei, y Sergio Massa. Poco después de que se conocieran los resultados, Javier Milei habló y en su discurso, a diferencia de lo que suelen hacer otros candidatos cuando ganan, que hacen guiños hacia otros sectores, mantuvo su línea, esto que decía Esteban recién. Es más, se jactó de que va a ser el primer presidente libertario del mundo, o sea que va por el liberalismo extremo. Más adelante vamos a analizar también lo que puede anunciar Javier Milei, porque ya empieza la transición y la transición, ojo, va a empezar con el corrimiento de Sergio Massa a un costado. Hay cables que ya están dando por sentado que Massa va a pedir licencia y que a cargo de la transición quedarán funcionarios del Ministerio de Economía y quienes designe Javier Milei. ¿A quién puede designar Milei para la transición? Como persona de él, básicamente, o Nicolás Posse, ¿sí? Como uno de los jefes de los equipos técnicos, y junto con Guillermo Franco, y probablemente alguna persona que acerque el gran armador que tuvo esta última parte junto con Javier Milei, que es Mauricio Macri. Este es un dato absolutamente de la realidad. Macri está ahora en el Hotel Libertador junto con Patricia Bullrich, donde está viviendo el ya presidente electo de la Nación, Javier Milei, desde hace unos días. Milei en el discurso también dijo que todos los argentinos de bien que quieran construir la nueva Argentina tienen las puertas abiertas. Hizo un llamamiento también para todos los que se quieran si ya vienen al programa que él dice. Exactamente. Que esa va a ser la parte más interesante de discutir, porque el lugar donde eso se va a discutir, supongo, será el Congreso. Y indudablemente no hay otro lugar donde la Libertad Avanza está en minoría, tiene un grupo inferior a los 40 diputados, pero hay que ver cuántos del PRO se suman a ese bloque. No obstante, seguramente no será mayoría. Pero hay una nueva agenda, Rolando. No, por supuesto que hay una nueva agenda y también con qué puede seducir a nuevas fuerzas Milei, con qué las puede convocar. Él dice, bueno, vamos a buscar a la gente de bien que quiera participar. ¿Con qué los puede convocar? Porque las urgencias económicas hacen que Milei tenga que enfrentar, por lo pronto, un ajuste fiscal. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con los vencimientos de la deuda? De todo eso vamos a hablar en instantes con Carlos Burguetti. Sí, los puede acompañar con el plafón de los votos. Esta mayoría estruendosa que obtuvo en las urnas, impensada para más que Macri a Scioli. Sí, impensada para la inmensa mayoría. Yo decía hoy bien temprano que el gobierno perdió contra la realidad y con un mensaje disruptivo
pero que también cargó de esperanza a un sector de la población y un voto que interpeló a toda la sociedad, Rolando. Vos fíjate que Javier Milei sí, ha tenido un voto absolutamente transversal, ha sido poroso en todas las clases sociales y en todos los sectores etarios de la sociedad, algo que jamás pudo lograr Juntos por el Cambio y mucho menos ahora el peronismo. El otro dato inédito, que es un presidente sin raíces. No viene de un partido político. Total. No viene de un cargo electivo. No fue gobernador, no fue intendente, no fue nada, pero ya mismo volvemos a la calle, hay corridas en una de las concentraciones, en los festejos, en Obelisco. A ver, ¿quién Carolei, Fernando Carolei. Fernando Carolei, ¿me escuchás? Sí, nos estamos acercando a la Plaza de la República, pero les cuento que acabamos de movernos y van a ver mucha gente corriendo porque acaba de haber un robo de un celular. ¿Otro Vimos más? pasar justo una persona que había robado un celular. Es lo que se votó en sí, y los manifestantes están tratando de ayudar y creo que hasta llegaron a alcanzar a la persona que había... Sí, lo agarró la policía, me están informando desde el móvil, lo acaba de agarrar la policía. Sí. Allí Es lo mismo que se vio ahí ahí cerca del Hotel Libertador, unos cuantos arrebatos. Sí. Pero sí, nada, bueno, nada pasó que recién, no pero fue una suceda anécdota. cada vez que se Acá, junta gente, ¿no? Exactamente, donde hay mucha gente puede llegar a suceder eso. Lo cierto es que terminó la historia bien, si se quiere, porque la policía logró agarrarlo. Estamos acá a ¿cuánto? A 20 metros de lo que es la Plaza de la República repleta, banderas argentinas, banderas amarillas, con el león. Acaba de pasar Rolando Anamá Ferreira, al grito de ¡Viva la libertad, carajo! Mirá. El grito y el emblema. Hay mucho... Sí, una anécdota. Justo acaba de pasar Anamá Ferreira al grito de ¡Viva la libertad! Mucha gente de Brasil, banderas de Venezuela también. Hay gente de Brasil, de Venezuela, hay fuegos artificiales en este momento. Te digo, estamos a metros de lo que es el Obelisco y aquí en la Plaza de la República. Por supuesto, el ambiente repleto, como decíamos recién. Y nos movimos, nos corrimos porque se había dado ese arrebato. A ver, espera un cachito, Fer, porque nos vamos a tomar contacto con el otro móvil, con Gonzalo Soro. Gonzalo, ¿dónde estás? Sí, Rolando, estamos frente al Hotel Libertador, Maipú 812, esquina Córdoba y Maipú. Hace unos momentos estábamos hablando con Antonio Laje que había una persona que denunciaba que le habían robado el celular. Acaban de aparecer otras dos personas que tienen identificado su celular con una aplicación y también se lo robaron y también dice que está en este sector. Claro. El presunto delincuente está dentro del edificio con la policía. Te Sí. digo, hay alrededor de 20 policías después de Esto que no es privativo de los actos de Milei, el choreo de celulares es transversal, No, es por Argentina, supuesto. va para todo el mundo. Totalmente. Es como el voto a Milei, Totalmente. absolutamente transversal. Claro. Sí. Sí. Bueno, lo cierto es que las personas, los denunciantes que dicen que le falta su celular, están tratando desde la calle, como estamos nosotros, chequeando si los celulares que están controlando, que tenían en el bolsillo el presunto delincuente, sean de ellos. Porque por lo que vi, hay más de 3 o 4 celulares, Rolando. Sí. Sí. Rolando, Bueno, un punto a analizar, si te A parece ver si también. puedo llegar a verlo. A ver, espera un cachito. Sí, es la escasa diferencia que sacó Massa en el conurbano profundo sobre Milei. Claro. Es un dato a seguir porque se En esperaba. provincia de Buenos Aires. Claro, se esperaba una diferencia de entre Ellos decían, 7, en la 10 previa y te nada. decían, si no ganamos por 10 puntos, perdemos la elección. Entonces, por eso analizar el pueblo hoy está con quién. Y también quién No, yo crea. te diría que es al revés. El Sí. pueblo, ¿qué es lo que no quiso? O sea, votó Sí. contra esta realidad. Dijo, bueno, hasta acá, un límite a esta Y realidad. que los votos no son de nadie. No, Los votos que ahora está de moda. Se son renuevan, libres. ¿eh? No. Si Milei cree que todos estos votos son de él, en marzo podrá tener otro escenario. pero vamos ya mismo a lo que se puede esperar de la transición, porque el propio Sergio Massa dijo, empieza la transición. Milei también dijo, empieza la transición. Señor Carlos Burgueño, ¿qué se sabe de la transición? Bueno, a ver, primero, hay 2 funcionarios del gobierno nacional que se van a ocupar en las próximas horas de tomar contacto con quien Javier Milei, el presidente electo, designe, o quizá con él mismo. Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central, y Raúl Rigo, no es muy conocido para la gente, Pero que sería el 3 de economía. sería, sí, o a veces el 2, es el que maneja el presupuesto, la plata, Ok. ¿no? No, las Rubinstein, el partidas. 2. Rubinstein pide licencia junto con Ah, Sergio Massa. buen dato. ¿Mm? Sí. y ¿Por qué tiene pide lógica. licencia y no renuncian? ¿Mm? Pide licencia. ¿Mm? La información es pide licencia. Bien. De hecho, de acá hasta el 10 de diciembre, creo que ni Massa ni Rubinstein van a tomar
decisiones dentro del Ministerio de Economía. Yo creo que además no renuncian porque eso obligaría a tomar un nuevo juramento. Que suma un nuevo ministro. Y la verdad que no tiene... Yo creo que me parece que es para no estar en la mesa de negociación y que no haya cuestiones personales pendientes de la candidatura. Ahora, Milei dijo, háganse cargo ustedes hasta el 10 de diciembre. Bueno, ahí hay mucho para analizar. Ahí, atención, porque temprano Massa, siempre veíamos un fragmento, dijo, a partir de ahora las respuestas hay que pedirse al presidente electo. Y Milei le contestó más tarde en el discurso, háganse cargo hasta el 10 de diciembre. Y entonces, Burgueño... Con quien quiere negociar Javier Milei es con Alberto Fernández. Es lógico. Que es lógico. Que las es un gesto de civilidad que se junten. A ver, es muy probable que Milei le pida a Alberto Fernández que tome decisiones de la línea de las duras. Decisiones de la línea de las duras. Esas decisiones, en teoría, sería no raro tiene que tomar el Ministerio de Economía. Ojo, porque digo, en la transición, Macri-Alberto no pasó. Lo único que hizo Alberto fue decir el dólar a 60 está bien, acordate. Sí, pero hubo una decisión que fue muy importante en ese momento. El cepo, que tomó la CUNSA. No tuvo tanta trascendencia porque la CUNSA también estaba a favor. ¿No? Pero para el gobierno de Macri tener que irse, terminar su gestión con un cepo fue durísimo. Porque habían entrado levantando el cepo. Exactamente. Entonces fue parte de una transición. Macri, había más días también, ¿no, Carlitos? Claro, Macri aplica el cepo y Alberto Fernández dice públicamente que en la transición un dólar a 60 está bien. Pero hay otra información que apareció ahora en los últimos minutos. De acá a 48 horas, o sea, mañana o pasado, lunes o martes, algún funcionario, o él mismo, Javier Milei, o algún funcionario, mira, futuro funcionario, que él designe, se van a poner en contacto vía Zoom con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Bueno, y acá hay un dato. Circulando esto de que iban a pedir algún tipo de relajación en los vencimientos o incluso plata fresca. Bueno, el próximo vencimiento es en diciembre. Está ahí, lo cual estamos a 10 está acá minutos. nomás, pero parece el larguísimo plazo. ¿Recordás, Carlitos, cuando gana Milei en las PASO, lo primero que hace es se reúne con el fondo? Claro. Exactamente. Gana el domingo. Sí, y ahí es donde dijo esa frase sí, célebre que no tenía problema con el ajuste porque él iba a ajustar más. Sí. Un dato sobre Milei y el Fondo Monetario. El funcionario del FMI con el que va a tener que tomar contacto y con el que se va a negociar es un señor chileno que se llama Rodrigo Valdés y es el director gerente para el hemisferio occidental. ¿Sabés de quién es? No sé si es muy amigo, pero muy, muy conocido. De hecho, incluso han escrito cosas juntos. No. Con Federico Sturzenegger. Que circuló como potencial ministro de Economía. Mirá, es el hombre, si Javier Milei tuviese que decir ahora, es el hombre que lo pondría al frente de la cartera de Hacienda. Hay dos cosas por la información que manejo. Una, quiere una reunión previa con Mauricio Macri para eso, y otra, un tema personal de Sturzenegger. Familiar, no tengo claro cuál, porque si no es el hombre elegido, con Carlito lo hemos hablado mucho, por Javier Milei para que sea su ministro de Economía. A ver, la persona técnicamente hablando es él, es Federico Sturzenegger. Y te doy otro nombre, y si querés después ampliamos, un señor que se llama Demian Reidel, que es físico, y los invito a ver el Twitter, su página de Twitter, y se presenta ante el mundo, ¿sabés cómo? No. Experto en desarmador de cepos. ¿Y ese señor quién es? Una persona que puede integrar el equipo económico. ¿Va a estar en los equipos de negociación de transición? Y después también. No, se cree que podría... Nombre nuevo. No está nuevo, estuvo en el gobierno de Macri. Es de Harvard. Es un economista de Harvard. Hay que ver cuánta injerencia tiene Macri en el gabinete, Rolando. Claro. Si vos empezás a ¿Cómo es la coalición? ¿No? Ese es el otro dato. Sí. Va a gobernar una coalición. Yo, de la información que manejo en la Argentina es muy cambiante. Esto puede cambiar el miércoles. Hoy, Macri no se metería en el día a día, en la diaria. Claro. No estaría en la diaria, pero sí va a integrar, sí, de manera intelectual y orgánica. Patricia Bullrich, jefe de gabinete. Bueno, yo estuve hablando hoy intensamente, incluso intercambié algunos WhatsApp con el presidente electo de la Nación, y la figura de Nicolás Pose es para jefe de gabinete. No Patricia Bullrich. No, esto está claro. Nicolás Pose es una persona de mucha confianza con Javier Milei. Trabajaron junto en Corporación América durante mucho tiempo. Se conocen de tantísimo tanto tiempo. Y además es quien ya le hizo todo el scouting, ¿sí?, de los equipos técnicos. Nicolás Pose
salvo que haya un cambio de último momento, va a ser el jefe de gabinete. Y el ministro del Interior va a ser Guillermo Franco. Hay carteras libres, justicia, seguridad, ¿sí? Y habrá que ver con 3 secretarías que resultan claves también. Salud, trabajo y educación. ¿Sigue en pie el plan de bajar cantidad de ministerios? Son 8, los ministerios van a ser 8. Por la información que manejamos, ¿no? Esto, insisto, que puede cambiar. Más o menos público. Ahora, se habla mucho de la necesidad del ajuste y el propio Milei insiste con el ajuste. Carlos, ¿qué puede ajustar Milei o qué está entre sus planes? Bueno, a ver, de acá al 10 de diciembre, lo que quiere Milei es que haya algunas decisiones que tome este gobierno, vinculados con las tarifas, vinculados con, por ejemplo, el precio de los combustibles, etc. Habrá que ver qué sale de una reunión entre Milei y Alberto Fernández, si Alberto Fernández está dispuesto a ir adelantando alguna de las medidas no lo felicitó o no. Alberto, ¿vieron? Alberto hizo un tuit, no sé si lo tiene. Vi el tuit, pero no lo felicitó Alberto, felicitó a la Fórmula Massa Rossi. Esperen, quiero sumar aquí a la conversación a Nacho Fidanza, director de la política online. ¿Qué se sabe de la transición, Nacho? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Hay un par de temas delicados, ¿no? Uno es el swap con China, la continuidad de esto. No sé si ya lo trataste. Pero ese es un tema muy importante. Milei se expresó en contra de China en más de una ocasión. Hoy en Economía hablaban de esto, hay que ver cómo sigue. ¿Qué va a Eso hacer es parte China? de la transición también. Por eso, por el swap. sí. Esta semana. ¿Esta semana? Esta semana podría... ¿No hay otro plazo? No. ¿Esta semana? Esta semana. ¿Va a haber fideo cambiario y bancario el martes, dicen. ¿Va a haber o no? A ver, depende de lo que, por la información que... Todo va muy rápido. Claro. Mañana temprano... Ahora, hace 2 horas confirmamos los resultados. Sí, ya sí, estamos. Entre que terminé de hablar antes y miré el celular, puedo decir otra cosa. Diga. Mañana a la mañana temprano va a haber una reunión entre la persona que Massa designe del Ministerio de Economía, seguramente será Rigo, y Miguel Pese con Alberto Fernández. Claro. Para empezar a hablar... De la transición. De la transición y a partir de ahí ponerse en contacto con quien Milei designe. Porque tampoco Milei tiene designado va a ser Pose. Su equipo de transición. Entiendo va a ser Pose Franco, por lo que entiendo. Insisto que es muy dinámico. ¿Sabés qué hombre podría sumar Javier Milei al equipo económico si es que Macri se lo propone? Bien. Luciano Laspina. Luciano Laspina es un hombre, fue el economista de Bullrich y ya Macri, tengo entendido que lo sugirió. Nacho, ¿cuál va a ser la injerencia, según vos, que puede tener Milei en el próximo gobierno? Macri. Macri, perdón. Macri. Milei. Hay 2 temas ahí. Macri y Patricia no son exactamente lo mismo. Patricia considera que ella fue la primera en ver el potencial de Yo lo vi primero a Milei, claro. Entonces ahí hay una disputa por la paternidad de este éxito entre ellos. Después, el problema es que hay mucha gente del PRO. Yo hablé con 2 personas que les ofrecieron ministerios que dijeron que no. Porque quieren ver cómo evoluciona esto, porque no se conocen, porque todavía no está construida la confianza y porque saben que están a tiro de... ¿El poder no construye confianza? Sí. ¿No seduce? Seduce, ahí Gonzalo Prodo me hace cara. Pero hay un problema de que están a tiro de decreto de un líder que no es su jefe. Y hay otra cuestión. Entonces no saben cómo puede evolucionar esto. Y hay otra cuestión que también tiene que ver con lo que dice Nacho acá. Por más que Milei es el presidente y ganó el balotaje, si uno ve la imagen de cómo está distribuida la política en la Argentina, no tiene el peso que inspira confianza en Juntos por el Cambio o en los partidos provinciales. Quieren ver cómo se desarrollan los primeros poder. Por ejemplo, una de las cuestiones clave que vamos a ver ahora es el debate del presupuesto. Ustedes me dirán por qué. Hay una tradición, por así decirlo, en la política argentina, que en los años donde hay elecciones presidenciales se presenta el presupuesto para que el resto de las legislaturas puedan hacer ese cálculo de cómo va a ser su ley de leyes y se espera que se terminen las elecciones para discutirlo, para que el presidente entrante pueda Pero no decidir. lo habían acordado Massa y Milei. Sí, en realidad es algo que, a ver, es la regla, entonces aprovecharon algo que siempre sucede como para decir, bueno, acá acordamos, pero es algo que sucede históricamente, salvo en contadísimas excepciones en la Argentina. Entonces, en esa lógica, dame un segundito, Esteban, en esa lógica vas a ver el primer gran desafío de El Milei. recorte. ¿Cómo hacen?
¿Cómo hace para articular una Cámara adversa donde tiene 38 diputados solamente para conseguir el presupuesto que quiera? A ver, urgente, se conoce la foto de Macri con Milei y con Patricia Bullrich, porque estaban recién en el Hotel Libertador, Sí, ¿no? sí, exactamente. Es la primera imagen que se va a conocerse. A ver, Porque Macri no fue al discurso, ahí está. ahí está. No se mostró, No se se mostró en el acto, no se subió a ninguno de los escenarios. Y ahí en el discurso Milei le agradeció A los dos. a los dos, Gesto patriótico, dijo. dijo gesto patriótico, pero me parece que no lo subió al escenario como para decir la victoria es mía, ¿no? Sí, yo no tengo claro si ellos se querían subir tampoco, ¿eh? Puede ser. Sí. Puede ser. Te cuento una cosa, algo que observo, Rolo, y a todos los chicos. Me parece que analizar la construcción del poder de Milei con los ojos tradicionales de la política vamos a llegar a conclusiones extravagantes. Porque Milei es un líder absolutamente distinto, diferente. Puede ser bueno, malo o pésimo, no lo sabemos. Pero es un líder distinto, que va a construir el poder de una manera totalmente distinta a lo que concebimos o a lo que vimos hasta ahora. Por lo tanto, el poder o no poder de los gobernadores, ¿sí? Hoy va a ser absolutamente relativo. El poder o no poder de las estructuras partidarias vetustas, como la del radicalismo, hoy queda en un Sí, pero en un él lugar. todavía tiene que pasar por el embudo del Congreso. Eso no hay duda. Yo hablaba de la construcción del las poder. reformas que él propone Tienen que ir son todo de al una Congreso. magnitud Tienen que que ir todo al necesitan Congreso. pasar Tienen por que ir este todo al embudo. Congreso. No hay duda donde no tiene mayoría. Eso no hay duda. Digo, con la construcción política de él. La seducción. La seducción no va a ser, sí, sacándose fotos con los gobernadores, como hacía el peronismo en el CFI o hizo Macri. Tiene una concepción absolutamente distinta, que no quiere sumar casta, como dice. Claro. Me Le vamos a explico dónde preguntar a voy. Gabriel Slavinsky cómo está viendo, qué puede hacer Milei ahora. Ya está, ya es presidente electo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, me parece que en sus primeras palabras ya dio algunos indicios. No hay grandes certezas, la verdad es esa. Pero algunos indicios tomó, ¿no? Me parece que habló de Macri, habló de Bullrich y dejó entrever que podría acordar o llamar a un gobierno más abierto, ¿no? Sobre todo en contraste con una campaña que nunca lo había llamado de ese modo. Me parece que ahí sí está haciendo un guiño a los gobernadores, que de algún modo también eso tiene influencia con las cámaras, sobre todo de senadores y de diputados. Me parece que es un primer análisis de ciertos indicios, no mucho más, porque la verdad que el discurso fue pequeño, más de campaña, Fue como un si discurso fuese la que- continuidad de una claro. campaña. No es con como Macri, 2 o acuérdate 3 cuando datitos. Macri, cuando gana la reta, le gana la interna, Macri dice, bueno, vamos a conservar lo bueno, cambiar lo malo. Sí, acá Fue lo que algún también- discurso en la misma línea que venía. Lo que también llamó la atención, que me parece que ahí es donde Milei también es provocador y disruptivo y en eso siguió en esa misma línea, más allá de los logos de fondo, ¿no? Es que uno tendiera a decir que las expectativas deben aplacarse y calmarse cuando uno arranca un proceso. Sin embargo, acá habló de objetivos Cambio para siempre. grandes, grandilocuentes de reconstrucción nacional, cosa que todos sabemos que quizá puede ser muy difícil. Gila, ¿quién Apertura del votó a mercado. Milei? Pero, Chito, vamos a saludar. No, está bien, tenés razón, Rolo, perdón. Gila, ¿quién votó a Milei? ¿Quién hizo ganar a Milei? Bueno, el voto de Milei es transversal. El voto de Milei es transversal. O sea, un presidente que gana con 55% de los votos es un presidente que tiene preferencia en los sectores bajos, en los sectores medios y en los sectores altos, digamos. Esto es así. Lo No que es sí la me parece- sumatoria aritmética de Milei más Macri, sino que hubo algo más. Bueno, a ver, yo sin lugar a dudas estoy convencidísima de que el triunfo de Milei tiene mucho que ver con un voto estratégico que respondía a Juntos por el Cambio. Así que la decisión rápida de Mauricio Un voto Macri antiperonista. un voto antiperonista, por eso vimos un reverdecer del antikirchnerismo muy intenso en este último tramo de campaña, un reverdecer que no estuvo durante la campaña de Bullrich. Vos fijate que ella pregonaba el antikirchnerismo y no funcionaba, era como una bandera. Bueno, ¿a quién enfrentás? ¿A un espacio languideciente? Y sin embargo, en el último tiempo, lo que terminó pasando es que se fortaleció el sentimiento anti-K muy intensamente. Te voy a decir que nuestros relevamientos, hoy 4 de cada 10 argentinos están en esa postura, en ese posicionamiento. Ahora, al mismo tiempo, lo que vos estás viendo es que esta es una elección, uno podría caracterizarla como una elección socioeconómica antes que ideológica, ¿no? Digamos, donde... O sea, contra la inflación, que es Contra la inflación, lo que te digamos. aparece a vos en todas las encuestas Encontró una manera de hacer cualitativas. política también, ¿o no, Rolo? Gila, ¿Cómo? encontró una manera de hacer política también.
Bueno, sí, ganó una persona que no pegó un cartel, no puso una mesa, no infló un globo, no movilizó un micro contra una estructura gigantesca que pintaba paredes. Es más, eso también habla, Esteban, del cambio de época. Esta es la primera elección algorítmica que vamos a ver, o que, digo, creo que es la primera elección algorítmica y eso también lo ves un poco... algorítmica por redes. Por redes, sí, o sea, es una elección donde lo que vos estás planteando, Esteban, es exactamente así. O sea, la discusión estuvo en la cabeza de los electores a través de los teléfonos, en una especie de grandes comunidades también digitales, ¿no? Digamos, donde donde frente del otro lado estaban los vínculos corporativos y comunitarios, los sindicatos, los clubes de fútbol, y todo eso no alcanzó. Claro, exacto, Rolo, exacto. Y poniendo en primer plano, yo creo que el contexto, ¿no? Me parece que el contexto de mal humor social y enojo con el que arrancó esta situación de campaña posterior a la pandemia. Enojo y mal humor social, en donde la desconexión era la palabra de moda, desconexión de un gobierno frente de todos que tenía grandes confrontaciones entre sí y luego, durante la campaña, Juntos por el Cambio de lo mismo, los grandes, de alguna manera, se pelearon más entre derrotados en esas peleas internas con un Javier Milei que, salvo entre Paso y Generales, siempre buscó ser el vehículo del enojo. Igual yo creo que el síntoma del mal humor y la desconexión es que siempre en las 3 rounds de elecciones, en las Paso, en la primera vuelta y en la segunda, ganó la opción más extrema. Sí, claro. Milei gana la Paso y Bullrich le gana la Reta. Bullrich queda fuera, gana Massa, pero sumados, después Milei, la opción más extrema, termina ganando la Massa. En Argentina, por primera vez en la historia democrática, se corrió fuertemente a la centroderecha. A la derecha. Bueno, a la derecha, porque cuando gobernó la derecha en Argentina, si vamos a... Centro-derecha podía ser Macri. O la generación del 80, digamos, que tanto reivindica Milei, ¿sí? Pero no había elecciones libres, como hay ahora. Por eso es un cambio, pero abrupto, es un cambio de agenda brutal. Quien no lo ve así, me parece que puede llegar a conclusiones, insisto, exóticas. Y que a la luz de lo que pasó en términos internacionales, digo, hay que recordar que en Brasil gobernó Bolsonaro, pero no pudo hacer las reformas que prometía. Sí, salvo el presidente del Banco Central, que lo pudo dotar de autonomía, y el presidente del Banco Central en Brasil sigue siendo él el que puso Bolsonaro. No era la inflación un problema. No, que es verdad. El problema es acá. Es verdad, eso sí. Por eso uno puede decir que es la inflación, lo que nosotros veníamos hablando en los programas y en todos los estudios cualitativos, que era la inflación lo que corría de eje a la gente. ¿No te parece que la realidad terminó venciendo al gobierno? Y sí, la realidad venció. En realidad, cuando hablábamos de contexto, enojo, mal humor, que acá Gila tiene mucho para aportar, sin duda es la realidad la que se impone por sobre las razones, las explicaciones, la campaña del miedo, la intención de ponerle un marco a algo que me parece que tiene realidad en sí mismo. Tiene realidad económica. Todos los periodistas extranjeros le preguntaban a los periodistas argentinos cómo era posible que estuviera competitivo un candidato con el 130% de inflación. ¿Cómo es posible que estuviera competitivo? Y a mí uno también me preguntaba cómo puede ser que va a ser presidente una persona que no tiene ningún tipo de estructura también. Claro. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, la Argentina es un país muy particular. Marcelo Padovani, ¿qué está pasando? Ok, sí, me dijo Marcelo que estaba, cuando vos me dijiste. A ver... No, parece que no se escucha. Tenemos los micrófonos cruzados. Mientras tanto, siguen los festejos en el Obelisco. Sí. ¿Quién está? ¿Sorbo ahí o no? ¿Sorbo, querido? A ver, Marcelo Padovani, no nos dan pelota, pelado. No. Acá estamos. Hola, Rolo. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Cuento, mirá. 20:58, la Policía Federal Argentina tomó el control de la custodia de Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa que está hablando aquí con un canal colega, y de Javier Milei, que está en el piso 20, reitero, custodiado ya por la Policía Federal como presidente electo. O sea que ese es el momento en que asumió. Bueno, vos sabés que recordaba, Rolo, le contamos, lo debes saber, seguramente tenés muchos años en esto, que a Alfonsín le pasó algo parecido cuando gana las elecciones, claro, en otro contexto, ¿no? Pero se acerca a la Policía Federal y le dice, señor presidente, nosotros somos su custodia, somos de la Policía Federal, porque es una cuestión protocolar, digamos. Ya la Fuerza Federal toma la custodia, en este caso del presidente electo y de la vicepresidenta electa, que está aquí hablando Rolo con un canal colega. Así quedó, este es el lugar donde habló Milei hace un rato. Aquí, bueno, ya prácticamente está vacío, digo, al lado de lo que estaba hace un rato está prácticamente vacío. Aquí están las vallas, pero le voy a pedir a Nico que vayamos para el otro lado, porque también hay algo de gente. Se acaba de ir Mauricio Macri, decían ustedes. Claro. También se acaba de ir
Patricia Bullrich. Esa foto que ustedes mostraban recién fue tomada hace algunos minutos. ¿Sabés cuándo entró Macri? Cuando estaba hablando Milei aquí a las puertas. Cuando estaba hablando la gente, allí aprovechó Mauricio Macri para ingresar al piso 20, donde está con sus padres y con su hermana en estos momentos y también con Fátima. Y allá está Lilia Lemoine, que es un personaje también que ha dado que hablar claro. en los últimos meses, ¿no? A ver, espera un cachito, porque quiero volver un poquito aquí a la mesa. ¿Qué? A ver, ahí lo veo Burgueño enceguecido con el teléfono, viejo. ¿Qué? A ver, ¿seguimos? Sigue, estamos en la transición ya, Burgueño. ¿Qué le quiere pedir o qué le pediría Milei al gobierno de Alberto Fernández para avanzar en una transición? Que en palabras de ellos mismos, de los vencedores de las elecciones de hoy, que se hagan cargo de los desequilibrios macroeconómicos que generaron 20 días. Antes. Difícil. Bueno, claro. Si es por poder, en 48 horas. Tipo de cambio. Está bien, pero cambio a ver, del anda tipo, traduciéndolo. A ver, tipo de cambio oficial. O sea, el tipo de cambio oficial está en 3.50 más. O sea, le están pidiendo una devaluación. Sí. Dicho de otra manera. Viste que había un crowning peg. Hasta ahora hay. Claro. Que iba a durar hasta el 15 de diciembre y que al viernes tuvo su segunda jornada. Sí. Bueno, quizás no tenga una tercera. Tarifas, tratar el tema de tarifas, combustibles, dicen el precio está atrasado en un 45%. O sea, lo que quieren es que tarifazo, el tarifazo lo pague el gobierno saliente. Que lo haga este gobierno, porque en palabras de la gente de Milei, ellos lo generaron. O sea, este gobierno. Un informe sobre deuda a importadores generada en los últimos meses y un informe sobre la situación de los encajes del Banco Central y el nivel real de reservas. Y reiteramos, mañana a la mañana Miguel El nivel Pelse... real de reservas es uno de los secretos mejor guardados del Estado argentino. Y sí, algo se sabe igual. Estarían abajo en 3.000 y 5.000 a 5.000 millones de dólares. El tema es cuánto de ese dinero corresponde a encajes. Eso que vos estás diciendo, ese tarifazo, ¿es el ajuste, es una quita de subsidios? ¿Cómo cae? Es un pequeño o no pequeño comienzo de lo que Milei tiene en mente ejecutar desde el 10 de diciembre. En lo que dice, o interpreto, es, bueno, a partir del 10 de diciembre nuestro plan. Pero acá hay unos desequilibrios generados en el último tiempo por este gobierno que nosotros no tenemos por qué asumir. Claro, lo puedo traducir. Y que tiene que corregir Alberto Hacé el ajuste vos ahora. Por lo menos el ajuste generado en el último tiempo por este gobierno. Las tarifas terminás de subirlas vos, la devaluación terminás de hacerla vos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Claro, pero no el plan de Milei, sino el desequilibrio generado. Porque eso se lo van a discutir. Dice, bueno, nosotros hubiéramos hecho. Y Alberto Fernández puede decir, no, mi gobierno dispone que es así. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que va a generar, estamos por delante casi un mes por delante. Mientras discuten eso, sí, los mercados están abajo estamos nosotros. Sí, claro. Y los mercados abajo están hay Gabriel. todo un país. No, estaba mirando el mapa, haciendo cuentas, y me parece que es muy diferente este mapa pintado de violeta contra el mapa del anterior balotaje de Macri y Scioli, en donde la franja del medio de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, había sido pintado de un color amarillo, y hoy lo que vemos es un mapa contundente a favor de Milei, que me parece que determina muchísimo del mal humor social en el que se envolvió esta elección. Sí. Que la explicación de eso, lo hablábamos fuera del aire con Rolando, tiene que ver con que Massa alcanzó en las generales el techo en los distritos clave y le costó mucho superarlo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que siempre se dice que es la madre de todas las batallas, Sergio Massa cosechó en el balotaje 4.9 millones de votos contra 4.2 en las generales. Un crecimiento de 700.000 votos. Para la masa de votantes en la provincia es muy poco. Milei absorbió todo, lo que casi Juntos por el Cambio. En la ciudad de Buenos Aires, otro distrito clave, Massa sacó en las elecciones generales 600.000 votos y en el balotaje 772.000 votos. Y para mí, la gran provincia en la definición de esta elección, que fue Santa Fe,
por encima de Córdoba, porque Córdoba era un resultado que en el equipo de Massa esperaban. O sea, el objetivo era despegarnos del 25, se quedaron en el 25, digamos, por ciento de los votos. Pero en Santa Fe, Massa sacó en el balotaje, en las generales, de vuelta, 600.000 votos y en el balotaje 750.000. Claro. En todas esas provincias, Milei absorbió lo que había sacado Patricia Bullrich, absorbió lo que había sacado también Schiaretti, e incluso uno, al ver esto, puede pensar que también raspó algún voto de otro lugar más, de otra fuerza más. Sí, Carlos. Después, cuando tengan tiempo o en sus casas, entonces cualquiera lo puede hacer en su hogar, agrandar los resultados de las elecciones en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires. Hay lugares vinculados con el campo donde Milei llegó al 78% de los votos. Y 80 algunos también. Fíjate el voto en blanco, que tanto se había especulado. Muy poco. Sí, muy poco. Muy poco voto en blanco. Hay mucho que concluir sobre el y voto en blanco. Grandes... ¿Por qué? Bueno, porque el voto en blanco podía determinar la elección para uno o para el otro si alguno de los demás en una campaña negativa incentivaba a que no se vote al otro, y se habló mucho del voto en blanco y de dirigentes que dicen nosotros somos neutrales, no podemos tomar decisión. Sin embargo, lo que demuestra una vez más que la población decidió... Que la población por un lado decide y por el otro que cuando la competencia es mano a mano, el incentivo para votar a una de las opciones y jugársela a pesar de que sea con los ojos cerrados o con algún gesto adusto de asco, finalmente se emite un voto positivo, y esto más que nunca lo demuestra. Enojo contra miedo no ganó el blanco, ganó personas tomando posición. ¿Cómo queda Massa ahora, Nacho? Muy debilitado. El número... Él dijo, incluso dio a entender que podía retirarse de la política. Sí. ¿Lo entendiste de la misma manera? ¿Lo dijo Sí, ahí en el...? Lo entendí de la misma manera. Si él sacaba 47, 48, era un actor de lo que viene. Ya hubo contactos hoy, por ejemplo, entre Yarlora y Kicillof, dos puntas del amplio espectro peronista. Ahora empieza otra discusión, que es con Milei. Claro, y la autodefensa de las provincias, Exacto, por supuesto. Por supuesto, la autodefensa, perfecto. Ese es el eje. Entonces... A mí Kicillof en una entrevista me dijo que gane Milei, para mí es un desastre para Buenos Aires, para la provincia. Tenemos poca participación y si encima Milei nos va a cortar la plata, para mí es un desastre. Exacto. Y lo mismo aliados de Massa como los gobernadores patagónicos que estaban preparados para negociar con Massa, ahora van a tener que negociar con Milei. Entonces, en esa mesa que se va a empezar a formar, Massa era un actor importante con 47, 48 puntos. Con 44 no. Vos decís que puede ser un lobista, una suerte de lobista. Y puede retirarse un tiempo, yo creo que sí, no sé si... No, digo que en ese momento podía ser un poco de lobista de la política. No, un dirigente político. Tomemos nota, dijo. Dio a entender que podía retirarse de la política y unas horas después pidió licencia. Digo, son dos gestos fuertes. Sí, gestos fuertes. Ahí Burgueño se sale la vaina. ¿Qué tiene, Burgueño? No, un dato no. Es probable que la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei sea mañana al mediodía en Olivos. Apá. Y ahí hay un dato interesante, hay un celestino ficticio real que es Ernequian, porque han hablado dos hombres que han trabajado con él, Guillermo Francos y el Gordo Valdés, para coordinar este encuentro. ¿Y Gordo Valdés? Ah, mirá. ¿Valdés también? Gordo Valdés trabajó Scioli, en Corporación América, sí. Valdés y trabajó Scioli, con que Bielsa. quiere seguir de embajador, Scioli ya lo felicitó a Milei. Ya se anotó. Ya se anotó enfáticamente. Pero pará, Scioli Y a su siempre lo amigo elogió. Francos. La última entrevista que tuvimos, que vino acá, lo elogió también, siempre lo elogió. Siempre, ¿Viste Scioli que lo contó? No, Scioli, no, elogiaba a Scioli. Milei. ¿Vos te acordás, Burgueño? Sí, sí. Estos años aprendió a ser más diplomático. El Pichichi. Moral El Pichichi. Bueno, ¿qué más te dicen, pelado? La canciller hasta ahora iba a ser Mondino. Mondino tuvo una labor, no sé si la palabra es deslucida, a la luz de los hechos no hubo labores deslucidas, ¿no? Porque fue 3 millones de votos de diferencia, ninguno debería haber tenido una labor deslucida. Pero fue cuestionado en algún momento algunos dichos de Mondino. ¿Se acuerdan de los piojos y todo eso? Sí, no parecía muy diplomática. Exacto. Hay que ver si eso le juega en contra al momento de finiquitar quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Sí? Y otra cuestión, ¿sí? Milei cerró invocando a Dios, que tanto se había cuestionado. Creo que eso estuvo muy pensado por Caputo, que es
y él lo nombró por primera vez. Sí. El gran arquitecto de toda la campaña y de gran parte también de sus discursos. Creo que es un dato también a seguir. Sheila, el apoyo a Milei, ¿cómo es en los test cualitativos? ¿Es un apoyo con aguante o es un apoyo, bueno, no queremos saber nada con esto, vamos a ver qué pasa con este? Depende de los segmentos. O sea, las indagaciones sobre de cara a este tercer tramo de la elección, te diría que es un voto estratégico. Es un voto Juntos por el Cambio sobre todo, que antepone estratégicamente ganarle al kirchnerismo, ir por un cambio, y elaboran sobre todo, ponen el foco en Sergio Massa, en el kirchnerismo, antes que en el candidato que aparece como, bueno, como yo te diría, un medio para un fin... El menos malo. Claro, un medio para un fin trascendente que es sacar algo, ¿no? Claro. Digamos, no importa qué se está poniendo, sacar algo. Entonces eso estaba muy presente. Por ahí son un poco más ambiguos los votantes que habían elegido a Schiaretti, porque ahí reconocen en los aspectos formales por ahí más parecidos entre Massa y Schiaretti, pero al mismo tiempo tienen un ADN fuertemente opositor. Entonces yo te diría, en este último tramo lo que ordenó es... Un voto táctico. Totalmente. A ver, la buena noticia de todo esto es que pese a los cuestionamientos previos sobre las elecciones y la calidad del sistema democrático, señor Angulo, no pasó nada de lo vaticinado. Absolutamente nada. Solo al mediodía, en la reunión que la Junta Electoral tuvo con los apoderados de los partidos políticos, los dos partidos políticos denunciaron que había boletas rotas en distintos lugares del país, sobre todo en lo que tiene que ver con el número de lista. Sí. Esperemos que para la próxima tengan un poco más de respeto por el sistema y no lo manoseen tanto, toda la previa, solo como parte de la campaña. Exactamente. Fue lo único que hubo, Rolando, y nada más. De hecho, bueno, nada, con la diferencia en el resultado, nada, no va a haber presentaciones, denuncias, la justicia no va a tener, que en la previa se esperaba mucho. Sí, hay que revisar esa cuestión de esperar tanto para difundir los resultados, porque ya... Massa reconoció la derrota antes que el escrutinio provisorio. Hoy Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia, en el centro de cómputos, dio los datos antes porque ya en 2 horas estaba escrutado casi el 90%. De hecho, dijo que había llamado a la Cámara Electoral y a la jueza María Servini para pedirle autorización porque la ley establece que hasta 3 horas antes, hasta 3 horas después, no se pueden dar los resultados. Ahora, se quemaron muchos manuales de la lógica de las campañas políticas, porque habíamos abrazado la idea, mucho incluso Milei... Que la realidad mata campañas. Claro, sí, y mata líderes políticos también. Sí, a Javier Milei el lunes pasado, cuando lo entrevisté, le pregunté por la campaña de Massa. Y me dijo, es bravísima, pero inteligente. Pero incluso él no terminó siendo inteligente. Es un milagro que Massa haya llegado competitivo y haya... Bueno, esa es otra lectura. Porque digo... Insisto, yo me corro de esto y voy a la mirada de los periodistas internacionales, que todos dicen lo mismo. Sí, es verdad. Increíblemente, el peronismo, con un 130% de inflación, se metió en el balotaje. Lo dicen, pero a repetición todos los diarios. Pero con Guado de Pedro es altamente probable que ni haya llegado a esta situación. Por eso. Es muy probable, pero bueno, nunca lo vamos a poder determinar esa situación. Pero evidentemente la campaña del miedo no resultó. Es que ahora, por eso digo, algunos votan con miedos y otros votan con sus realidades. Que ahí es donde se dirime el voto de cada uno. Sí. Con miedo están todos, Rolo, igual, ¿eh? Los miedos son cruzados, están encapsulados y el miedo cruzado estuvo muy presente. Yo creo que es una de las cosas que hay que mirar con atención porque no desaparece de la noche a la mañana. ¿Y si es una campaña de miedos cruzados, nace una nueva grieta? Muy probablemente. Yo creo que estamos más agrietados que nunca. A ver, profundizalo eso. Sí, bueno, es un fenómeno de desconfianza, miedo, rechazo hiperintenso de lo que hay enfrente por parte de los dos espacios. ¿No? Digamos, el caso del miedo es un caso paradigmático porque a lo largo de toda esta campaña se habló mucho del miedo. Los adherentes a Milei cantaron sistemáticamente "La casta tiene miedo". Tuvo la campaña que nosotros llamamos contrafóbica, que es la campaña contra el miedo, ¿no? Digamos que además vos sabés que cuando hablas con los electores, sin que digas nada, rápidamente aparece la idea de... Tengo miedo. O yo no tengo miedo o tengo miedo, ¿no? Digamos, el Mientras yo no tengo tanto miedo hay festejos, sí, esto no tiene miedo. Todos están festejando. Javier Hermoso, ¿dónde estás? Hola,
Hola Rolando, chicos, ¿cómo va? Así es, seguimos aquí en la 9 de julio. Todo el tránsito está completamente cortado. No hay tránsito desde hace varias horas ya, al menos Pero dos. la gente ahí es festejo sin esperar que nadie se acerque. ¿O esperan a Milei de alguna manera? No, obviamente no, nada de eso. En algún momento nos preguntaron, ¿vendrá Milei? Les dijimos que lamentablemente no era la idea o era la información que nosotros estábamos manejando. Era que no viniera para aquí. Eso sí, mucha gente que estaba en el hotel, en el búnker de Milei, está acá. Porque si nos ponemos a hacer un giro de 360 con la cámara, que le voy a pedir a Néstor que haga, se va a ver la gran cantidad de gente que hay en estos momentos aquí en la 9 de julio. Vamos a ver que hay muchísima gente aquí, que hay hasta incluso, les voy a decir algo, están hasta el pati, hasta el choripán, $1.50 el choripán. Y bueno, que está el pati y el choripán, también tienen que estar los ladrones del celular, es un clásico de la concentración. Pero obvio, claro. Obviamente, lo escuchaba Fer Carolei con el tema del robo del celular hace un rato, que hacía una salida desde otro sector. Nosotros tocamos madera, hasta al menos desde que estamos acá no habíamos visto absolutamente nada de eso. Javi, te agradecemos el contacto. Obvio, no se le escapa. Ahí veo que ya no te dejan hablar, gracias. Pela, ¿qué es lo que viene? Veremos la reunión de mañana entre el presidente electo de la Nación y el presidente saliente y ver qué lugar en la historia tiene Alberto Fernández, el protagonista ausente de todo este comicio electoral, otro hecho inédito de esta Argentina, extravagante. Nunca asistimos... Su mandato terminó con la renuncia de Guzmán, ¿eh? Bueno, está bien. Es la primera vez que la democracia ve un presidente que no participa bajo ningún punto de vista de las elecciones. Que lo escondieron en la campaña. Y otra cosa, yo entiendo que Milei también termina ganando, leo, porque él en el tramo final de la campaña comienza a usar una palabra que casi no se usó en todo el derrotero electoral, que fue la esperanza. Milei volvió a hablar de esperanza, algo que no hizo más. Volvió a hablar de esperanza. No lo había hecho Bueno, acordate antes. que Durán Barba decía, Durán Barba es decía que la crítica fundamental a la campaña de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich hablaba todo el tiempo de sacrificio. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, es como que ninguno mostró la luz al final del túnel. ¿Sí? Patricia Bullrich se enfrascó criticando al kirchnerismo, la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Massa, no sé si perdió su tiempo, dedicó todo su tiempo a destruir a su rival en vez de marcar el norte. Y Milei, con sus errores, con sus virtudes, con esta lógica rupturista, comenzó a hablar de esperanza. ¿La sociedad habrá abrazado esa palabra en el tramo final de la campaña? Bueno, veremos. Lo concreto que sacó casi 3 millones de votos de diferencia. Entonces, Carlos, el cronograma mañana es reunión. Al mediodía. Bueno, primero... Alberto Milei. Primera reunión. Alberto, Miguel Pese, Raúl Rigo. Sí. En Olivos. De ahí... Luego reunión con Javier Milei. ¿Alberto o los que diga Milei que van a la reunión? No, Milei. Milei y Alberto Fernández. Bien. Reunión entre el actual presidente y el presidente electo. Y luego contacto entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Claro. Luego de esta reunión. Porque ahí la discusión de lo que Milei les haya pedido. Claro. Y si este gobierno, el actual gobierno, está dispuesto a tomar alguna de estas medidas que adelantamos que le va a pedir. Que sería como una previa del ajuste. Sí, concretamente, que se hagan cargo de los desequilibrios generados durante la campaña. Esto incluye el tipo de cambio, o sea, devaluar, que devalúe este gobierno. Recordemos que mañana es feriado. Menos mal. No, menos mal. Pero un día más para negociar. Ojo, es feriado acá. En Wall Street, los bonos y las acciones argentinas cotizan. En ese sentido, una tenue buena noticia, había llegado a 1.200 el peso con criptomonedas. El dólar cripto, sí. Está en 1.000, o sea, si ya está más alto. Y una última cuestión. ¿Es bueno o malo eso? Si querés, es como es lo que es. Una cuestión, te diría, hasta gremial. Javier Milei es el primer presidente economista en la historia de la Argentina. Ah, mirá vos. Hubo de todo, abogados, Ingeniero. Militares, un ingeniero, Nacho, un dentista. Un dentista. Cierto. Nacho, ¿qué se sabe de último momento? ¿Qué estás viendo? La reacción de Estados Unidos. El sector de Trump obviamente lo felicitó. La Casa Blanca. Elon Musk también. Elon Musk, que está alineado con Trump. Sí, por eso. Todo ese bloque, Bannon, etc. Trump con grandes chances de ganar la presidencia. Y los demócratas lo saludaron, pero le marcaron la cancha.
insistieron que sus prioridades para la región son democracia, derechos humanos y cambio climático. Entonces, vamos a ver, digamos, el impacto. Y Lula saludó el triunfo, pero no lo menciona. Y de China ya hablamos, que está este tema de la posibilidad de poner en suspenso el swap hasta que haya una Y el presidente negociación. de Colombia fue muy duro. Gustavo Petro, muy duro. Boric lo saludó. Boric lo Formal. saludó, sí. Pero ¿sabés quién le salió a contestar a Boric? Bukele. Hay un tuit duro de Boric. Perdón, de Boric no, de Petro. Petro. Y le contesta a Bukele, bueno, ahora decirlo sin llorar. Está en Twitter. Otro programa, analicemos la narrativa que tuvo Bukele, ¿sí? Y la lógica de comunicación, muy interesante. Si se, En redes. sí, Bien, otro que no pegó un cartel. Tendrá algo análogo con el sistema de comunicación que se viene de Milei. Me parece que es un tema a seguir. Bueno, es el cambio de época, ¿no? El cambio de época. Estamos terminando esta emisión especial del País Elige. Les agradecemos a todos que hayan venido. Ya es tarde. Cerramos esta emisión con un presidente electo. Formalmente, mañana comienza la transición. Carlos Burgueño adelantó cómo va a ser lo que se sabe. Habrá que esperar mañana varias declaraciones temprano. ¿Viene Milei? Veremos. ¿Pero Lo verdad estamos o no? gestionando, lo estamos gestionando. Bien. Estamos gestionando. Y mañana entonces formalmente arranca la transición con una reunión entre Alberto y Miguel Ángel Pese y gente del Ministerio de Economía. Y luego, ¿seguro o a confirmar? La reunión Alberto-Milei. A ver, seguro que está anunciado. No, va a haber una transición. Pero va a haber Alberto Milei, ¿va a haber foto Alberto Milei? Y va a ser en Olivos. ¿Que de eso salga un acuerdo? Ah, no, eso es mucho. Ya es otra cuestión, va a haber un pero- encuentro, Rolando. A ver, lo manda la democracia, lo manda la República. por supuesto. Excede a los protagonistas la Sí, totalmente. obligación de reunirse. Y ya está anunciado que va a ser mañana al mediodía. Entonces cerramos esta transmisión con, estén atentos mañana, al encuentro Milei, Alberto Fernández, y ahora sí nos vamos. Gracias, Rolo. Hasta mañana. Hasta mañana.